El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. En nuestra lección pasada, que fue la lección de introducción al Evangelio de Juan, señalé de manera en particular que el Evangelio de Juan, como énfasis fundamental, presenta y demuestra la divinidad del Señor Jesucristo. Notamos además que cuando los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, nos presentan el ministerio de Jesucristo, sin embargo, Juan, al escribir, suplementa algunos detalles en particulares que los sinópticos omitieron en la vida de Jesús. Notamos que un 92% del Evangelio de Juan, es decir, del material que utiliza el evangelista, es exclusivo de Juan. Por eso señalé en la lección previa que el Evangelio de Juan podemos decir que es selectivo, climático y a la vez cronológico. Selectivo porque Juan escoge muy cuidadosamente, minuciosamente, su material que le va a ayudar a demostrar y a probar la divinidad del Señor Jesucristo. Notamos además que el texto clave del Evangelio, si quiere, el texto básico, que es la clave para entender el libro, es en Juan capítulo 20, versos 30 al 31, donde Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Notamos la palabra señal, y cuando Juan utiliza la palabra señal, está hablando como un letrero. Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que ya están, y señalamos cuáles fueron esas señales: los milagros de Jesús, las afirmaciones de Jesús que apuntaban de manera en particular la divinidad de Jesucristo. En cuanto a las señales, notamos en Juan capítulo 2, agua convertido en vino; capítulo 4, la sanidad del Hijo del Hombre Noble; en capítulo 5, la sanidad del paralítico de Betesda. Milagros o señales, como le llama Juan, exclusivos del Evangelio de Juan. En capítulo 6, panes y peces multiplicados, y notamos que ese es el milagro que aparece registrado en todos los evangelios, posiblemente por ser el milagro más popular de Jesús y el milagro en el cual participaron mayor número de personas. En el mismo capítulo 6 aparece Jesús caminando en el agua. En capítulo 9 notamos la sanidad del hombre ciego de nacimiento, un milagro exclusivo registrado en el Evangelio de Juan. En capítulo 11, la sanidad o la resurrección de Lázaro, exclusivo de Juan. Y luego al final, la pesca milagrosa. Luego Juan, dijimos, selecciona las afirmaciones que Jesús mismo dijo de él. Es decir, ¿quién clamó ser Cristo? ¿Quién dijo él que era? Y notamos el énfasis en las afirmaciones: yo soy. En Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Solamente Juan registra esa afirmación. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta. En Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor. En Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. En Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego en Juan 15:1, yo soy la vid. Por eso Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales, sí, pero estas, las que están contenidas en este libro, son más que suficientes para que usted y yo creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en él tengamos vida eterna.
Por eso el 92% de su material es exclusivo de Juan. También señalé que el Evangelio de Juan, todos los acontecimientos desarrollados o registrados en el Evangelio, cubren la parte sur de Palestina, es decir, los alrededores de Judea. En cambio, los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, se concentran en el ministerio de Jesús en la parte norte de Palestina. Ahora, es interesante observar cómo está estructurado el Evangelio de Juan. Por ejemplo, desde capítulo 1 al capítulo 12, interesantísimo, abarca 3 años y medio del ministerio público de Jesús. Y en capítulo 13 hasta el capítulo 21 cubre una semana del ministerio de Jesús. Entre capítulo 1 y 12 tenemos a Cristo en su ministerio público, la popularidad. Pero en capítulo 13 al 21, debido a la persecución, vemos a Cristo dedicado a un ministerio privado y concretamente hacia sus discípulos. Notamos que las dos palabras claves en el Evangelio de Juan son el verbo creer, que aparece 98 veces, y la palabra vida 46 veces. Y ese es el propósito por el cual Juan escribe. Él escribe pensando en demostrar la deidad de Cristo, pero para que usted y yo creamos y al creer tengamos vida eterna. Ahora queremos entrar al capítulo 1, directamente al texto de Juan. Y en capítulo 1 tenemos básicamente 3 acontecimientos fundamentales. En capítulo 1, verso 1 al 18, tenemos lo que podemos llamar el prólogo del Evangelio, es decir, la introducción, la parte preliminar del Evangelio. Y lo que Juan va a decir en los primeros 18 versículos del capítulo 1 es exactamente lo que él va a demostrar a través de 21 capítulos. Recuerde que Juan 1:1 comienza con Dios y Juan capítulo 20, versos 30 y 31 termina con Dios. Así que aquí está la tesis fundamental que el apóstol Juan nos quiere demostrar. Pero no solamente tenemos el prólogo, pero en el capítulo 1, verso 19 hasta el versículo 29, tenemos ahora el ministerio directo de Juan el Bautista, el precursor del verbo de Dios. Y luego en el resto del capítulo tenemos los primeros discípulos del verbo de Dios, es decir, los primeros discípulos de Jesús. En capítulo 1, verso 1 al 18, encontramos acerca de Jesús, en el prólogo, 3 verdades fundamentales, del versículo 1 al 18. Primero, las credenciales divinas, verso 1 al 5. Segundo, la comisión divina, versículos 9 al 13. Y en tercer lugar, sus cualidades humanas. Ahora, notemos ustedes y yo, cuando él habla de las credenciales divinas, versículo 1 al 5. Juan dice que Cristo es eterno. Interesante, él es eterno. El versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La preposición con, que aparece allí, y el verbo era con Dios, tiene la idea en el original del Nuevo Testamento que desde antes de la eternidad, el verbo, es decir, Cristo, ya se contemplaba cara a cara, tenía ese compañerismo con Dios. Y Juan dice, miren cuáles son las credenciales divinas. Note usted que cuando Juan escribe su evangelio, es decir, la introducción, el prólogo, no aparece una introducción de carácter epistolar. Cuando usted y yo leemos las epístolas de Pablo, de Pedro, notamos siempre una introducción. Pero el evangelio de Juan carece de introducción. ¿Por qué será? Muy interesante. En los días de Juan, ¿se acuerdan? Circulaban 2 corrientes o desviaciones teológicas. La primera de ellas era la llamada el gnosticismo. El gnosticismo era aquella corriente filosófica que negaba la divinidad de Cristo. Y luego había una segunda corriente, el docetismo, que negaba la encarnación de Jesucristo. Hace tiempo, en una institución académica, hice una pregunta
a unos estudiantes y mi pregunta básica fue esta: ¿pudieran ustedes citarme por lo menos 5 versículos de la Biblia donde se afirme la divinidad de Jesucristo? Para sorpresa mía, solamente un versículo pudo ser citado. Sin embargo, la Biblia abunda en citas que prueban y afirman radicalmente la divinidad de Jesucristo. Y de manera en particular el Evangelio de Juan nos demostrará esa divinidad de Jesucristo. Ahora, en capítulo 1, verso 1 y 2, Juan dice que Él es eterno. Y entonces él utiliza la palabra logos, es decir, el verbo. En el original, esa palabra verbo, logos, vamos a ponerla por aquí. Interesante, el logos, el verbo. En el concepto o la mentalidad judía, y para poder entender el Nuevo Testamento, hay que entenderlo que aunque fue escrito en el idioma griego, sin embargo fue escrito con el pensamiento hebreo. En la mentalidad hebrea o judía, el verbo, el logos, siempre estaba asociado con la divinidad, acción, determinación. Pero en el concepto griego o el concepto llamado helenista, tenía que ver más con la mente, con la razón. Juan dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra verbo, traducida o empleada en nuestra versión, es un término teológico exclusivo de los escritos de Juan. Es solamente Juan el evangelista que utiliza este término para señalar a Jesucristo. En Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego en capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 1, ¿se acuerdan ustedes cuando Juan escribe lo que era desde el principio, lo que hemos palpado, lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida? En la misma primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 7, por cuarta vez utiliza Juan el término logos, verbo, para referirse a la persona de Jesucristo. Y en Apocalipsis, siendo el apóstol Juan el escritor del Evangelio también, él dice en Apocalipsis 19:13, donde emplea otra vez la palabra verbo o el término para referirse a Jesús. Ese término, verbo o logos, se le emplea en el Nuevo Testamento no menos de 330 veces. Juan está diciendo, en el principio, ahora la palabra principio aquí, tiene que ver no con el punto de partida desde el cual sucede una serie de acontecimientos. En Hebreos capítulo 1, verso 10, se le emplea en ese contexto. Es decir, el punto inicial desde el cual parte una serie de acontecimientos. Pero el principio de Juan 1.1 es el principio que es antes al tiempo. Y como dice el comentarista Godet, lo que es antes del tiempo necesariamente pertenece a la eternidad. Y Juan dice, en el principio, es decir, mucho antes del principio de Génesis 1.1, ya el verbo existía y estaba cara a cara en plena comunión con Dios. Así que Juan dice, las primeras cualidades divinas de que Cristo es Dios es que Él es eterno, es desde el principio y es la palabra de Dios. Pero no solamente es esto. En versículo 1 dice que Él es Dios mismo. Permítame ilustrar esta verdad de Juan 1.1. En Juan 1.1 tenemos la siguiente afirmación. Si usted y yo dijéramos en gramática española, el ratón come queso, está bien. Pero si dijéramos que el queso se come al ratón, estuviéramos hablando de dos realidades distintas. En el idioma del Nuevo Testamento hay que entender la profundidad y el contenido teológico que nos presenta Juan 1.1. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en el original, o sea, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, el griego del Nuevo Testamento,
El orden de las palabras no determina el significado de una oración. Por ejemplo, en gramática española, el orden lógico de una oración es sujeto, ¿verdad? Sujeto, verbo y, si quiere, predicado. Pero en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, el griego, el orden de las palabras no altera el significado de la oración, porque en el original el significado de la oración depende de las terminaciones de las palabras. En este versículo de Juan 1:1 se nos enseña que la palabra verbo y Dios, ambas palabras terminan con una OS. En el texto original, cuando una palabra termina en OS, se llama que está en caso nominativo. ¿Qué significa esto? Caso nominativo en el texto original implica que esto pertenece al sujeto. Así que si leemos correctamente Juan 1:1, desde su texto original, el texto diría así: desde el principio, la eternidad, ya estaba en acción el verbo. Y el verbo estaba contemplándose cara a cara, frente a frente con Dios. Y noten, y en vez de decir en Juan 1:1 y el verbo era Dios, el texto original dice, y Dios era el verbo. ¿Por qué? Porque la terminación OS corresponde al caso de sujeto. Así que al decir y el verbo era Dios, que es correcto, el texto original es todavía más fuerte, y Dios era el verbo. Un gran comentarista, Enrique Capoe Puck, dice que el protagonista de Juan 1:1 no es Dios, sino el verbo. Lo que Juan 1:1 declara no es acerca de Dios, sino acerca del verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo era Dios. La Biblia está llena de declaraciones abundantes que nos afirman radicalmente la divinidad de Jesucristo. Y Juan, el Evangelio de Juan, precisamente fue escrito con esta mentalidad, con este propósito, de mostrarnos que Cristo, aquel en que hemos creído, es Dios mismo, el Salvador del mundo. Ahora, Juan dice no solamente es eterno, pero también es Dios. Y luego dice en Juan capítulo 1, el versículo 3, que Él también es el Creador. San Agustín llegó a decir, el famoso Agustín, porque en los días de Agustín también ya estaban en promoción, en avance esas desviaciones teológicas. Y Agustín dijo, si el verbo de Dios fue creado, ya no fueron creadas por Él todas las cosas. Pero si otro verbo no creado fue el que lo creó, este es el verbo de Dios que se encarnó. En otras palabras, Dios mismo, pero creador de todas las cosas. Ante tales evidencias irrefutables, Juan no deja ninguna oportunidad ante las primeras desviaciones de negar ni dudar por un solo momento de la divinidad de Jesucristo. Él es eterno, Él es Dios, Él es creador, pero noten ustedes en versículo 4, en Él estaba la vida, también Él es vida. La palabra vida se menciona 46 veces en el Evangelio de Juan. Y hay muchos textos que mencionan, por ejemplo en Juan 6:37, donde dice la Escritura que Él, ¿verdad? El que viene a Él nadie, o sea, no le echa fuera. Se enfatiza en Juan 5:26, Juan 7:38, en Juan 10:10, donde Cristo dice que el ladrón viene para matar y hurtar, pero Él vino de manera en particular para que tengamos vida y para la que tengamos en abundancia. No solamente es vida, pero en quinto lugar es luz. Esa es otra palabra fundamental en el Evangelio de Juan. Así que Juan está diciendo, miren ustedes las cualidades o las credenciales divinas del verbo. Él es eterno, Él es Dios, Él es creador, Él es luz, Él es vida. Pero ahora noten ustedes en versículo 9 al 13 su comisión divina. ¿Cuál fue el propósito, de acuerdo al evangelista Juan, por el cual vino Jesús
por el cual Cristo se encarnó. Bueno, dice el versículo 9, aquella luz, hablando de Cristo, verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, nuevamente. Y noten, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero noten ahora el verso 12. Mas a todos los que le recibieron. El verbo recibir viene de un verbo original, que quiere decir tomar algo con una acción y determinación. Juan dice, un momento, el verbo es eterno, es Dios, es creador, es vida, es luz, pero su comisión divina fue la de venir y encarnarse para lograr que los hombres puedan llegar a ser hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron. Es decir, por una decisión voluntaria y con acción determinante. Noten ustedes, a los que creen en su nombre, el verbo creer, es a los que confían, aquellos que se depositan en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad, en el Nuevo Testamento tenemos dos palabras que se utilizan en el original para describir poder. Una es la palabra poder, dinamita o dunamis, y otra es la palabra poder, que también se traduce, pero es la palabra exousia. Lo particular de esta palabra, y es la que emplea Juan 1:12, es que esta palabra potestad quiere decir el derecho de. Así que Juan está diciendo, miren, el verbo es eterno, es Dios, es creador, es luz y vida, y él se encarnó, vino y habitó con nosotros para que todo aquel que le reciba con acción determinante reciba la autoridad, el derecho. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo capítulo 28, versículo 18? Cuando Cristo, después de resucitar, le dijo a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y a ser discípulos. La palabra potestad, otra vez, es la palabra que aquí se emplea en Juan 1:12. Todo derecho, toda autoridad. Y usted y yo, al recibir a Cristo, tenemos todo el derecho, toda la autoridad de ser llamados, el mayor privilegio, hijos de Dios. Ahora noten, en Juan 1:12, el evangelista enfatiza que esto de ser hijo de Dios no se da a través de una genealogía humana, no se da a través de mi abuelo, mi tatarabuelo, de mis padres. Es un asunto individual, personal, mediante una fe activa, dinámica, que acepta la verdad de quién es Jesús, el Señor de señores. Pero en tercer lugar, yo quiero que noten aquí, en versículo 14, Él fue hecho carne. La encarnación es el elemento constitutivo del Evangelio. Y la encarnación, si Cristo no se encarnó, estamos perdidos, porque Dios entonces no murió por nosotros en la cruz. El apóstol Juan, en su primera carta, él discute en capítulo 4, ¿quién es aquel? ¿Quién es el anticristo? Cuando él dice, aquel que niega que Cristo ha venido en carne. Cuando dice en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros, otra traducción moderna dice que el Señor vino y puso su carro en el parqueo de al lado nuestro. En otras palabras, Él vino, tomó carne, se humanó, se aculturizó. En otras palabras, se puso al alcance tuyo y mío, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y ahora pueda ser llamado con todo derecho un hijo de Dios. Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección.